Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 11 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en una evangelización ambiental, sideral, celestial, y en esos mismos niveles con la Fundación ECA-RAM, Escuela de la Conciencia Ambiental, en torno a la formación del ser que trasciende ese orden ambiental, sideral, a un orden celestial, y ello espiritual, intelectual y emocionalmente, centrados en el amor, el círculo del amor, del Padre Creador, del Hijo Jesucristo unigénito, Jesús, sanador, redentor, salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, la Sagrada Familia, que Dios mediante ya mañana domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor por la resurrección de entre los muertos, después de su pasión, muerte y crucifixión, y la ascensión gloriosa al reino de los cielos, que hace en representación hoy en Tobías el arcángel o ángel San Rafael, ser celestial allí, en la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de la Sagrada Familia, la Santísima Trinidad. Ahora que hemos trascendido de Pentecostés, que viene ya la unción del Espíritu Santo, es la revelación maravillosa en todo ser siendo, por la fe, creyente en Dios, que cree en Dios, que le cree a Dios y que crea con Dios Padre, pero que allí acontece en su ser siendo, en su corazón, Dios Hijo, haciendo esa transformación, esa sanación, como allí así sea San Rafael, sanador de alma, mente y cuerpo, de la persona, de las personas humanas y de toda la humanidad en ese proceso de expansión, pero que empieza en lo más íntimo y se va replegando, se va desplegando, va congregando pueblos, naciones, internaciones. Y ello aconteciendo allí en esa santificación que es gracia de Dios por la fe, en libertad, quien decide caminar con el caminante San Rafael, pero también con esa promesa mesiánica cumplida con San Rafael, heraldo del reino de los cielos que anuncia a María la anunciación de que por gracia del Espíritu Santo en su vientre bendito concebiría, daría a la luz misma en Jesús, encarnado en ella, siendo humana, cristiana, ya con Cristo, siendo rabina, judío, familia Nahuín, como su esposo José, San José, el Señor José, vinculando ahí esa familia de Nazaret. Y es que ese es el pesebre, ese es el acontecer como el Espíritu Santo nos ha inspirado desde el mismo momento en que empezó este año. El año de Dios, que es en el Adviento, el nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros. Eso en diciembre, 25 de diciembre, lo que va corrido de este año. En el calendario que llaman, según los cronogramas del Cronos, de Grecia, pero en el tiempo de Dios es el orden natural y es el biorritmo, ese cárderis, ese pulsar del corazón con la vida misma.
con la creación misma, la galaxia, ya el cosmos, el pulsar de la Sagrada Familia con el pulsar de la familia de Nazaret, y seres amados, el pulsar de la Santa Cruz, que somos siendo, es que no es sino que por analogía mire la simetría del ser humano, que se hacía ahí en Da Vinci el Flood, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en esa visión antropocéntrica, ahora se ha renovado, es con Cristo Jesús, en cruz, y la cruz hecha a la medida de Cristo, no, Cristo hecho a la medida de todas las cruces que somos siendo miles y millones de seres. El Espíritu Santo nos ha revelado esa visión, salir con alas propias, que es la misma cruz, al reino de los cielos, como si fueran las alas del ángel que regresa al cielo. Nos decían de niños, de ángeles, los mitos, los ritos, los hitos. Maravilloso ello, la conexión simbólica, la simbología, la representación social, cultural, y esa cosmovisión, la cosmogonía, en que no te lo cuenten el padre Javier, el arquetipo en la educación de los niños que se ha traído estos días para la reflexión. Entonces, vinculantes, seres amados. Estamos en territorio, como lo llaman, al terreno, a la tierra, a la materia, seres amados. En comunidades ordinarias tienen una cosmovisión de ver allá otros astros, otros planetas, otras estrellas, abuelos, abuelas, madre, padre, hijo, hija. Son como por analogía en el judaísmo, Abraham, con miles y miles y miles de millones de estrellas, de luz. Somos luz del mundo por el bautismo, el agua y el fuego, el Espíritu Santo. Pero allá en su momento eran revelaciones que hacía directamente Dios. Abraham, amigo de Dios, Moisés, amigo de Dios, ahí en la zarza ardiendo. El yo seré. Escribir ahí en las piedras la palabra de Dios. Ahora la escribe según Ezequiel, y en el valle de los huesos, que salen caminando los huesos por los músculos, y la fuerza del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Nicodemo, que Jesús le hablaba allí, que viene de cualquier lado, que sopla de cualquier lado, que hay que nacer de nuevo, todo ello, volver al vientre, eso es el renacer con Cristo. Esa es la transformación que hace Cristo, para poder hablar de una transformación ahí social, con la comunidad, pero hay que tener en consideración la común unidad en la diversidad para la universalidad. Todo ello es Cristo, en Cristo y por Cristo, porque no hay unidad en otra cosa que no sea la verdad, que es Él mismo, hace 2023 años, revelada, y sigue viva por el Espíritu Santo, porque Él es el Verbo, el Padre de la acción creadora, la fuerza transformadora, Jesús, y la energía santificadora, el Espíritu Santo, amante, amado y amor. Ese es el círculo del amor. Amor, misericordia y justicia divina. Todas esas representaciones sociales que nos regala el Espíritu Santo es los trompos, que se hacía ahorita la visión de las cruces volando al reino de los cielos, son trompos, rotación, traslación, ascensión, descensión, intrusión, extrusión, todos los movimientos, todas las dinámicas, todas las desplazamientos, porque ya en Cartama, provincia, Jericó, municipio, y Estrella Nueva, vereda, acá en campus, trayendo desde allá que es una redundancia, trayendo, se supone que es desde allá, muy común también en la República Bolivariana de Venezuela, andate para allá, vení para acá, son muy de la región también paisa, de Antioquia, de Colombia, territorio Abya Yala, pero allí son
sabios en el sentido de conectar más por la intuición, con el corazón, la madre tierra, entonces pocas palabras, más bien gestos, sonidos, música. Pedro Justo Berrío también decía en estos días, previo a la hora santa, el jueves anterior a este, con ese espacio Amigo de Nazaret, en Televid, que somos como una nota musical, toda criatura. Fray Nelson Medina hace la referencia a una historia de amor, un libro que escribió el Padre Creador con todos sus seres amados, todas las criaturas humanas, todas esas gotitas de divinidad que nos asisten en gracia de Dios, en esa gracia santificante, que por tanto nadie debe poder estorbar, ni deber estorbar, ni menos querer estorbar la historia de vida de otro ser amado. Ese es el estado de gracia. Esa es la meditación, oración, ayuno y acción que recomienda San Rafael ahora y siempre, santos mártires y apóstoles, los hermanos consagrados. Y ahí la vida sacramental, bautismo, como se decía, y confirmación, el agua y el fuego, el Espíritu Santo, vinculando esos elementales allí, aire, agua, fuego, tierra, que somos siendo, el aire que está llegando, ya a esta hora después de las 9, va llegando por estos días un frío, con mucha brisa, los vientos se van intensificando, las lluvias se han menguado un poco, caen en las noches, va entrando el tiempo seco. Se presume por allá en Estados Unidos, la NASA y los satélites, que es el fenómeno del Niño, que viene una gran sequía, que ya en otros países se está yendo, pero son las 3 M's. Muchas veces mentira, maldad y muerte, como dice Jesús Higueras, para meter miedo, una herramienta geopolítica o llamada estrategia, unos galimatías allí en pseudociencia, pseudotécnica y pseudotecnología, que va llegando con una falsa educación, la mala educación, pero no la de Pedro Almodóvar, que no es criticando la iglesia, no, toda. Si bien la viuda es la iglesia, como decía Pedro Justo Berrío hoy en la palabra, la meditación, que la meditamos ahorita en gracia de Dios en Amayá, amorosamente triangular ese espacio, es la viuda porque es desolada, despojada, crucificada de nuevo, como a Cristo. Bien lo decía cuando un sábado precisamente tomaba semillas y sanaba Jesús a alguien un sábado, y los fariseos le decían que por qué. También veía que sus discípulos comiendo semillas no se lavaban las manos y no hacían el ayuno. Y él les decía, ¿acaso han de ayunar las esposas mientras están con su esposo? Llegarán el día que le arrebatarán el esposo. Y ahí sí tendrán que ayunar, o habrán de ayunar, o vendrá el ayuno. Y ese es ser amado, lo que representa hoy en San Rafael, en el libro de Tobías. Una prefiguración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sumo y eterno sacerdote, altar, sacrificio y sacerdote, el inmolado, crucificado en la falsa justicia humana, pero redimido en la justicia divina, porque resucitó, Cristo resucitado y resucitador, es maravilloso. Y eso se va reviviendo cada instante. Es el Espíritu Santo el que habla, es el Espíritu Santo el que acontece, es el Espíritu Santo el que permanece fiel a la promesa de Dios. Y lo manda Rafael, lo manda San Gabriel, como se decía en la Anunciación, y está también el arcángel San Miguel, que es en estas que llaman la lucha, la batalla, la guerra espiritual, como bien lo siguen haciendo todos nuestros hermanos en la iglesia, mártires, testigos del Evangelio y santos, muchos de ellos en proceso muy avanzado de santificación, tendrán no el rótulo, no el título, no el logos, no, la
oportunidad única de estar en la gloria de Dios, en la morada eterna, en la plenitud, paz, libertad, felicidad. No se alcanza la criatura, ninguna, siquiera a imaginar, ni a sospechar, ni a vislumbrar qué es ello. Nadie ha muerto y vuelto a nacer ahora para que lo pueda decir. Por eso no le crean al patán, ese no crea nada, ese descrea y recrea, pero porque entretiene. Reciclar, recuperar, reutilizar, pues van y toman la palabra de Dios, cooptan letras, palabras y frases y las acomodan, las ajustan a su gusto, al gusto del cliente. Esos son las cruces, entre comillas, de ellos, del príncipe de las tinieblas y sus legiones, que ir por todas las legiones, las regiones, promulgando falsos evangelios, falsas ideologías, amorosamente, del idiota útil, que terminan siendo idiotologías. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Con el polisíndeton, ¡qué idea! ¡Qué idiota! Ya ahí sí el calificativo, que no es con la persona, no es el idiota, es la idiotez, lo que dice Fray Nelson, no es la persona, es el pecado y la causa del pecado, que es el demonio, es lo que hay que atajar desde la raíz, dejar que la cizaña crezca con la buena semilla. Llegará el momento en que el Padre hace la poda, Jesús es la vid, nosotros los sarmientos. El bien y lo contrario, pero vienen los atajos. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de santificación, que es la corrección fraterna. Ese ser que cae en desgracia porque pierde la gracia o renuncia a la gracia, o por hacerse el gracioso, se aparta de la gracia santificante del Espíritu Santo y de querer ser santo, se convierte en otra cosa, en un objeto o en un sujeto objetivado. Le ponen nombre humano, cualidades humanas, atributos humanos a una cosa. Alexa, a un robotito que está robando corazones, que está robando razones, que está robando ilusiones. Y eso hizo la vinculación con esos nuevo orden mundial, que es todos allí, sin conciencia de esa divinidad que habita en el ser siendo, sin conectar divinamente alma y cuerpo, mente, alma y cuerpo en la divinidad, y divinizando todo lo que vaya aconteciendo, hacerlo divino, como los duendes y las hadas madrinas, o el genio, volviendo todo, pero no oro, sino volviendo todo luz, ser luz del mundo, sal de la tierra. Eso sí, ahí sí territorio, como se empezó diciendo con los hermanos originarios, con los hebreos, los judíos, los griegos, los egipcios, los asirios, los sumerios, todas las atlántidas, todas esas llamadas 5 continentes, de Europa, de África, Oceanía, Asia y esta mal denominada América, Abya Yala, todas vinculando. Sería entonces que ya en el plano de la meditación de la palabra de Dios, hoy la reflexión, la contextualización, acontece por hoy, en gracia de Dios, mañana con el testimonio Dios mediante, Dominus Deus, 12 de junio, de su servidor, amigo y hermano, que ya toma vuelo en profundidad con toda la dimensionalidad que ofrece esa gracia santificante. No es facultad propia, ni facultad nacional de salud pública, ni facultad otra,
ni universidad como la que se tiene ahora, occidental, occidentalizada y occidentalizadora, ni es una universalidad de la forma global, globalizante y globalizadora, en esa bulimia, en esa soberbia y en ese anacronismo, ese antagonismo y ese analfabetismo. Pero más que en la razón, no, es la ceguera, la cerrazón de corazón. Y en esa pasión también desordenada, activismo, de ese materialismo, ese positivismo, que lleva a un consumismo, de ese capitalismo, cayendo amorosamente en un estupidismo. Idiotas útiles del patán, de las fuerzas que dominan ahí en el poder político, en el tener económico y en el placer social, sin una moral, sin la moral cristiana, sin la moral de la vida, de una vida eterna, de un reino de los cielos, sino que bien vivir bienaventuranza, lo otro es amoral o antimoral o sin moral. Es que no hay morales, el único el apellido. Pero es porque es el origen, según las comunidades, los pueblos, las naciones. Habrá que vincular espaciotemporal y energéticamente en esas hermenéuticas allá para saber de dónde viene, por qué se asume. Moral es ama ya, dar yo. Al llamado que se le hace urben. Eso se declaró en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en 2021. Pero esa impronta que va tomando vigencia en su ser siendo es la transformación que va aconteciendo. Por gracia de Dios, estos 3 años maravillosos, 2018-2021, pero que ya va 2024 y 2024-2027. Diseño, ejecución y evaluación del plan, no de desarrollo. Es el plan de Dios, autoridad, dignidad y gobierno, en el ser siendo testimonio, en procura, en pobreza y humildad y obediencia, de ser fiel al Evangelio, para ir articulando en el amor, amornización de todo ser siendo creyente, consciente y coherente en sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obra, por obras, hechos y acciones, esos planes de vida y así cimentan, mire que es desde la divinidad hacia la terrenalidad lo que hizo Cristo en la kénosis, abajamiento en pobreza, humildad y obediencia, para levantar del pobre al desvalido, como se meditaba en la palabra de Dios, el Magnífica, Harley Christopher, hoy en la homilía en Sudáfrica, el fiat de María, porque confía en el Padre, confianza por la fe, gracias a Dios, y por la esperanza de vida eterna, hacer la voluntad del Padre, dar siempre gracias a Dios Padre, y todo el honor, la gloria y la bendición para Dios Padre. Y allí entonces se va entramando vida de orden natural. Se tuvo la reunión de la Junta de Acción Comunal de Estrella Nueva anteriormente, viernes, el día anterior. Ya se venía gestando la propuesta desde hace muchos años, pero ayer toma cimientos fuertes cuando se declaran los estatutos de la Asamblea para presentar a la gobernación. Y ahí hace presencia institucional la Universidad de Antioquia,
con el colectivo PEI Ambiental, Proyecto Educativo Institucional, desde una perspectiva ambiental para el plan de desarrollo en las misionales. Todo lo que se ha venido desarrollando ya ahora va tomando forma en contexto. Y es la gracia de Dios, porque es en oración. Siempre iniciamos las reuniones de la Junta en la vereda, en la comunidad y en la perspectiva de provincia, en santidad. El lugar se llama Santa Laura Montoya, aquí mismo. El lugar, el salón social, el salón comunitario. Ahora se están recibiendo las clases allí del Instituto San Francisco de Asís porque el colegio está siendo reconstruido. Se derrumbó para hacer otro, el edificio. Pero la comunidad sigue ahí activa porque la misma comunidad del colegio, padres, estudiantes, docentes, no docentes, la comunidad vinculada con la Junta de Acción Comunal, casi que uno a uno, el mismo. La madre de familia es la madre representante en la Junta o el padre, o ambos. Llevan a sus niños a las reuniones, hermoso. Y ya viendo el quórum, como es lo procedimental allí que manda las normas, pues se da inicio, se leen los estatutos que ya se venían confeccionando y se hacen las aclaraciones pertinentes. La universidad se vincula con el colectivo PEI Ambiental en forma, o sea, en lo formal, cumpliendo ese protocolo. Esto sale para el acta, que es lo que se ha proclamado estos días en gracia de Dios, porque es de Dios, porque es el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación que se lleva la propuesta Amadeus de una autonomía del orden natural. Evangelización, formación y transformación social, cultural y ambiental. Esa es la conferencia para este año en el Congreso. Y allí mismo el Seminario Ecuménico Ambiental de Orden Natural, que es el que va a darle forma, textura, dinámica a estos procesos sociales, culturales y ambientales, pero ya se vienen desde la Fundación Amayá con la evangelización, caminando con hermanos consagrados, con la historia de vida de santos mártires y apóstoles. Obviamente la presencia de la familia sagrada y con la familia que va en ese proceso de santificación, como sanaba Rafael, al padre, a la madre, que en potencia, que era la esposa Sara de Tobías, y ahora Tobí del padre y Tobí del hijo, o sea, junta todas las generaciones, familias. Y eso ya va dándole en el ser a la formación que se insistía en la reunión para poder ya ir a estudiar todas esas situaciones problemáticas que reza la Política Nacional de Educación Ambiental, la Política Departamental de Educación Ambiental, las políticas globales de educación ambiental, de la sostenibilidad, del desarrollo, que se sigue abusando del concepto, hablando del desarrollo territorial, hablando del desarrollo de infraestructura, hablando del progreso. Seres amados, se clarificaba allí, se ha clarificado acá y se da la claridad en gracia de Dios que es el ser. Y es como se decía en ese orden, plan divino, planes de vida y planes, ahora sí, de común unidad en la diversidad para la universalidad del ser. De allí que vengan a conversar actores de lo político, actores de lo económico, actores de lo social, ahora que se teje la propuesta de gobierno del próximo alcalde que ha de ser en gracia de Dios, oramos para que sea bajo una consideración de esta naturaleza, que es llamándolos a todos. ¿Cuál democracia de poner a competir uno y otro, hermanos de un territorio? No, vamos a hacer una lectura situada de ser siendo, que ese es el seminario, pregunta del ser y la realidad, ensoñación, imaginación y proposición en Dios. Ahora, percepción, experienciación, significación en Dios. Y ahora sí los arquetipos, natural, social, cultural, en Dios. Y ahí está conectando una nueva respuesta en todo ser siendo, haciendo ese tejido de qué era el ser antes del ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio,
que repliega el seminario, un taller o talleres, en cursos de vida del orden natural. Un padre de familia campesino que deja el asadón un rato y se viene a orar, o empieza a orar y después va a coger el asadón, pero siempre en ese transecto un espacio de reflexión. La filosofía, la ética, claro, pero es la teología. No es cualquier filosofía, es la filosofía en Dios. El amor a la sabiduría divina, más que el amor al conocimiento, a la virtud, que decían los griegos. Seres amados, seguimos avanzando. Ya a ello, para poderlo vincular con educación, salud y ambiente a nivel municipal, a nivel gubernamental, o sea, departamento de Antioquia y a nivel nacional con otros departamentos. Vamos tejiendo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.